3. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Mi nombre es Axel Frey González y esta tarde voy a grabar mi ponencia de las clases que hemos visto. Vamos a tener temas muy importantes. Esta clase ha sido muy enriquecedora, he aprendido muchas cosas muy buenas, muy agradables y que estoy seguro me van a ayudar mucho para mi futuro ministerio con la ayuda de Dios. Uno de esos temas y el tema principal, el primero que vimos, es el llamado al ministerio. Yo creo que esa es la base para empezar ya esta hermosa travesía. Pero después del llamado al ministerio, vamos a ver las herramientas que necesita un pastor. Las herramientas de trabajo, las herramientas laborales que el pastor va a utilizar en su ministerio. Lo tercero que vamos a estudiar es el manual de iglesia. Sabemos que necesitamos el manual de iglesia porque necesitamos una iglesia en orden, que trabaje con orden y que marche conforme a lo que Dios quiere. También vamos a entrar a un tema que a mí me gustó mucho en las dos clases que lo vimos, y es: se necesita un buen pastor. Ese tema es muy enriquecedor y tiene muchos subtemas muy importantes que aportan mucho al ministerio. También vamos a hablar sobre los blancos, que también son muy importantes y necesarios a la hora de trabajar en el ministerio, los blancos que se aplican sobre el pastor, y vamos a ver 5 ejes sobre la visión ministerial de cada pastor. Para empezar con el llamado, hay 4 pasos fundamentales sobre el llamado. Lo primero es que tengo que sentir la vocación, tengo que sentir esa inclinación hacia el ministerio, ese deseo de servir a Dios y esa seguridad de que Dios me ha llamado para esto. ¿Sabe? Déjeme contarle así rápidamente que antes de venir a estudiar teología a UNADECA, yo estudiaba ingeniería agrónoma en Nicaragua, en mi país, y estuve ahí por año y medio, pastor, y en realidad yo nunca me encontré en ese lugar. Yo estaba estudiando eso, pero yo decía que no iba a dedicar mi vida únicamente a eso, porque no estaba lleno, no era mi vocación, y siempre en la mente tuve el deseo de trabajar en la obra de Dios. Aprendí muchas cosas que son muy necesarias para la vida y me van a ayudar mucho, pero mi visión, mi propósito siempre fue poder servir a Dios como pastor, y con la ayuda de Él y con todo lo que ustedes nos enseñan también un día podemos llegar a hacerlo. Entonces, lo primero es sentir la vocación, el deseo y el anhelo de poder servir a Dios. Lo segundo es reconocer de que no es por mis capacidades que Dios me ha llamado. Reconocer que no tengo las capacidades ni el conocimiento suficiente para poder ya ser un pastor, y que por eso, por ende, debo prepararme en el estudio de la teología para poder un día llegar a trabajar en el ministerio. Debo prepararme cada día siguiendo a Jesús como mi modelo para poder ser un buen pastor. Tercer punto es que debo de enfocarme completamente en lo que yo quiero. Cuando el objetivo está claro en mi mente, yo dedico todo mi esfuerzo, mi tiempo a realizar eso que tengo ya claro, plasmado en mis pensamientos. Y cuando el deseo o el llamado llega, debemos enfocarnos solo en eso, dedicar tiempo a trabajar en el ministerio, a orar, a leer la Biblia, a visitar hermanos, a predicar. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a ir empapando de ese ministerio que Cristo nos ha heredado. Cuarto punto es ya cuando Dios te muestra los resultados, es cuando Dios te abre las puertas de una iglesia, de una universidad, y te dice: ahora sí, vaya, prepárese. Es cuando ya tú ves los resultados y ves que en realidad Dios sí te había llamado para el ministerio. 4 pasos fundamentales que me gustaron mucho, aprendí muchas cosas y que hicieron fortalecer también mi llamado con la experiencia que yo había tenido. Las herramientas de oficio pastoral. Usted nos habló de muchas herramientas, 30 si no estoy mal, herramientas de oficio pastoral, todas muy importantes, pero de esas 30 muy importantes yo escogí 8 que creo que son la base para empezar en el ministerio. Y la primera de ellas, la herramienta principal para cualquier pastor, para cualquier persona que trabaje en el ministerio, debe ser la Biblia, la palabra de Dios. Porque sin la Biblia pues no podríamos hacer esto, porque es de la Biblia, y la Biblia es la que da testimonio de Jesús, y nosotros vamos a dar testimonio de Jesús por medio
de la palabra de Dios. Esta es nuestra herramienta principal, esta es la anfitriona para poder trabajar y para poder desempeñarnos como pastores en esta área. Algo muy importante también es la agenda, pastor. Un pastor debe estar estructurado, su tiempo debe estar muy dividido, también tiene que ser muy responsables con los compromisos que tiene, y para eso se necesita una agenda. ¿Por qué? Porque bueno, a veces son tantos compromisos que no se pueden grabar tantos en la mente y necesita anotarlo, y es muy bueno que lo anote porque así también las personas ven una responsabilidad en el pastor y ven la seriedad del asunto, ven la seriedad con que el pastor se toma el compromiso, que hace sus apuntes en una agenda. Pero no se puede usar una agenda sin un lapicero. Y la tercera herramienta es un buen lapicero. Incluso usted nos hablaba de que tenemos que buscar un buen lapicero, caro, fino, muy bonito, no uno todo chancomido, todo maltratado ahí, porque el lapicero puede vender una imagen de nosotros. Tiene que ser un buen lapicero que pinte bien bonito, que se escriba claro ahí y que lo carguemos donde sea que nosotros vayamos, y que el lapicero es muy importante. La computadora, sabemos que el uso de la tecnología es muy común. En las iglesias se usan sus equipos de sonido, sus proyectores, cuando hay campañas llevan los equipos a esos lugares, y el pastor debe de andar su computadora ahí. El pastor puede guardar cualquier cantidad de archivos para compartir con los hermanos, debe guardar y realizar programas ahí mismo. Entonces la computadora es de uso fundamental para el pastor. Y hay algo, y el número quinto es sumamente necesario, y es el teléfono. Sabemos que hoy en día, pastor, casi que en todo el mundo, en todas las iglesias, al menos debe haber un hermano con un teléfono, y hay más, pero digamos que un hermano con un teléfono, y el pastor no puede hacer excepción, tiene que cargar su teléfono y mantenerlo siempre accesible, disponible, para que cualquier hermano pueda contactarlo en cualquier momento. Entonces, el teléfono es fundamental en las herramientas para el oficio pastoral. También una credencial ministerial que nos representa, que nos identifique, que diga quién soy, de dónde vengo y para qué vengo. Entonces, muy importante las credenciales. Usted nos comentaba que probablemente muy pronto vamos a tener una credencial de estudiantes de teología, y esperemos que eso pronto se pueda cumplir. Tarjetas de presentación son sumamente necesarias. Incluso lo puse en práctica en el colportaje y me dio muy buenos resultados. Muchas veces nos topamos con personas que no tenemos la facilidad de compartir mucho tiempo con ellas, pero se le puede dar una tarjeta de presentación para así después estar en contacto. Y para cargar todo esto, indispensablemente necesitamos un maletín. No podemos caminar o cargar todas estas cosas así nomás en la mano. Necesitamos un maletín con mucho espacio, muy bonito, un maletín decente, para poder guardar cada una de esas cosas, esas herramientas que el pastor necesita. Como decía al principio, hay muchas más herramientas muy necesarias, pero creo que estas son fundamentales para ir a cualquier campo, a cualquier lugar. Estas 8 son indispensables. Vamos a hablar un poco sobre el manual de iglesia, que lo vimos en las exposiciones de los compañeros. Hay muchos temas muy bonitos, pero quisiera primero hablar sobre, y fue algo que se me quedó grabado en la mente, el año en el que podríamos decirlo, se creó el manual de iglesia en 1932, o sea, hace que ya tenemos aproximadamente 91 años de tener un manual de iglesia, y es muy importante también que lo tengamos como iglesia, porque recordemos que somos una iglesia a nivel mundial, somos una iglesia global, tenemos un Dios de orden y le agrada el orden, y por eso, gracias a Dios, tenemos ese manual de iglesia hace más ya de 90 años. Pero, ¿por qué un manual? ¿Por qué es importante? Porque nuestra iglesia debe regirse de la misma manera en todos los países. Porque nuestra iglesia debe dirigirse en orden, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Centroamérica, Sudamérica o en cualquier continente. La iglesia debe seguir un solo orden. Y para eso está el manual.
El manual de iglesia se hace una revisión cada 5 años, que le llaman el quinquenio. Esta vez no se ha realizado por la situación en la que estamos atravesando, pero cada 5 años se hacen revisiones que son aprobadas y dirigidas por la Asociación General. Eso tiene que tenerse en cuenta siempre, que no es solo una persona la que lo realiza, sino toda la Asociación General, todos los presidentes de uniones se encargan de votar en ese manual de iglesia que, gracias a Dios, nos ha servido para mantener orden en nuestras iglesias. Quisiera hablar un poco sobre un tema que me gustó mucho, que se llama "Se busca un buen pastor". Incluso, si no estoy mal, vimos 2 clases con usted sobre este tema. Se busca un buen pastor. Y me gustaba el comentario que empezaba con la clase. Decía: muchas congregaciones, los miembros están clamando desesperadamente: Señor, envíanos un buen pastor. ¿Por qué? Porque todas las iglesias quieren un buen pastor, porque los miembros quieren un pastor que esté atento con ellos, que vele por sus necesidades, que se preocupe por el bienestar de sus familias, de los jóvenes, de los hijos, de las parejas en las iglesias, de los ancianos, de todos. La iglesia necesita un pastor, dicen aquí en Costa Rica, que los chinee, que los consienta de una forma, podríamos decirlo así, no que los contumere ni nada de esas cosas, sino que les muestre afecto, que les muestre interés, que muestre que en realidad ama a esa iglesia, y eso es lo que más les gusta a los hermanos. Hay 3 cosas que un pastor debe tomar en cuenta y debe realizar más bien a cada congregación que llega. Cosas fundamentales: enseñarles a orar, a estudiar la Biblia y a compartir su fe. El pastor debe enseñarles a orar con disciplina a sus miembros. El pastor debe enseñarles a orar con devoción, con fervor y con amor. Debe enseñarles a estudiar la Biblia. Sabemos que hay muchas maneras, pastor, de interpretar la Biblia, y a veces los hermanos se confunden. Hay cosas que no entienden en la Biblia porque no han llevado un estudio teológico como nosotros, y ahí es cuando el pastor debe instruir a sus miembros, enseñarles cómo estudiar la Biblia. Claro, primeramente con la dirección del Espíritu Santo, pero también con el conocimiento que el pastor ha adquirido. Lo tercero es enseñarles a compartir su fe. Sabemos muy bien que el pastor no puede hacer el trabajo solo, necesita de sus ovejas. Usted ponía un ejemplo muy bueno, muy aplicable. En la otra clase decía que el pastor no pare las ovejas, sino que las ovejas son las que producen más ovejas, y el pastor debe enseñarles a producir más ovejas. 3 cosas fundamentales que el pastor debe enseñar. Ahora vamos con la imagen de un buen pastor, la imagen pastoral, la imagen que el pastor proyecta. Debe ser un pastor con presencia. Incluso hoy vivimos en una sociedad que juzga por las apariencias, que te tratan como te ven, y el pastor tiene que verse bien, tiene que verse presentable, muy bien aseado, y que se note que allí hay un pastor. Pero no solo eso, no solo la apariencia física, sino también tiene que ser un pastor equilibrado emocionalmente, equilibrado en sus decisiones, en sus ideas, en su comportamiento y temperamento. Debe ser un pastor que muestre que en él muere el carácter de Cristo. Este pastor también debe de saber lo que hay que hacer, debe de saber quién es él y debe de saber cómo hacerlo también. Un pastor no puede llegar a improvisar a una iglesia, no puede llegar a improvisar en una reunión matrimonial o llegar a improvisar a resolver un problema familiar. No puede improvisarlo, tiene que saber cómo hacerlo, tiene que estar preparado, y él tiene que saber qué es la imagen de Dios. O sea, es el representante de Dios. Ellos siempre van a fijarse, los hermanos van a fijarse en el pastor, y conforme el pastor muchas veces van a juzgar a la iglesia y van a juzgar a Dios. Entonces en eso el pastor debe ser muy cuidadoso. Quisiera seguir hablando sobre un tema que usted nos hablaba, y es la hipocresía en el ministerio, y debemos evitarla. Sabemos que lastimosamente hay hipocresía por todos lados y de muchas maneras se manifiesta, y en nuestras iglesias no es la excepción, también sucede, incluso puede suceder en nuestros pastores. Y debemos evitar primeramente la hipocresía con los hermanos. Debemos ser transparentes, debemos amarlos con un corazón sincero,
debemos darle al lago como usted nos compartía a nosotros, pero que salgan del corazón. Pero sobre todo debemos ser sinceros y no ser hipócritas con Dios. ¿En qué? En diezmos y ofrendas, en nuestras oraciones, en nuestros ayunos. A Dios no lo podemos mentir. Lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón. Debemos orar de corazón fervientemente, no para que nos vean, así como los fariseos en el tiempo de Jesús lo hacían para que los demás lo vieran. Nosotros no. Debemos hacerlo para orar a nuestro Dios. Debemos ser sinceros con nuestras ofrendas, entregarle y enseñarle también a la iglesia a ser sinceros con Dios en sus ofrendas, en diezmos y ofrendas. Devolverle lo que a Dios le pertenece y nuestra muestra de gratitud por Él por medio de las ofrendas. Hay una frase que me ha gustado mucho desde hace mucho tiempo y dice lo siguiente: los cristianos deben predicar más y hablar menos. ¡Wow! Y el siguiente tema que vamos a ver es: practica lo que predica. Un pastor, antes de subirse al púlpito, primero tiene que vivir el sermón. Y muchas veces los pastores predicamos de muchas cosas. Bueno, todavía no soy pastor, pero por fe lo seré algún día. Pero he predicado de muchas cosas. Usted ha predicado muchos sermones muy buenos. Pero hay muchos pastores que no están viviendo lo que predican. Y qué doloroso es. Pero gloria a Dios por todos aquellos pastores que viven y se refleja el sermón que ellos predican. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, y mostrar a los hermanos primero el sermón abajo del púlpito, y luego cuando lo subamos al púlpito, poder transmitir ese hermoso sermón con nuestras acciones. Un pastor debe mantener la integridad, y este punto me gustó mucho. Si duda, no lo haga. Un pastor nunca debe dudar en sus decisiones. Nunca debe mostrar inseguridad para con sus hermanos. Tiene que mostrar siempre seguridad en sus decisiones, en los proyectos que emprende, en todo lo que haga. Si duda, no lo haga. Por eso siempre debemos estar preparados para tomar las mejores decisiones en los mejores momentos. Nunca crea que está más allá de la tentación. Wow. Podemos decir, pues, que él es el pastor. Sí, es el pastor, pero también es un ser humano. También sabemos que Satanás está tratando de destruir a los que trabajan para Dios. E incluso puedo atreverme a decir que es a lo que más tienta. Por eso los pastores tienen que estar claros que no pueden descuidar su vida espiritual. No podemos descuidar, ya sea pastor o miembro, descuidar nuestra vida espiritual. Porque Satanás está ahí, atento, aprovechando el mínimo momento para hacernos caer. Guarde su mente, es uno de los temas que también he estado estudiando ahí, que lo vimos con usted y que ha quedado sonando en mi cabeza. Muchas veces vemos una película, vemos una serie, escuchamos una música y creemos de que no nos va a afectar en nada, creemos que es algo pasajero, pero no. Nuestra mente puede convertirse en guarida de demonios, como lo dijo Jesús. Debemos guardar nuestra mente, que es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Sea honesto consigo mismo. Debemos ser honestos. Debemos ser sinceros con Dios, debemos abrir nuestro corazón a Dios, reconocer de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces, de reconocer cuando fallamos, cuando nos equivocamos, ser completamente sinceros en lo que hacemos. Un predicador efectivo debe elevar a Cristo. Cristo debe ser el centro de cada sermón. Cristo debe ser el centro de la vida del predicador. Hay muchos temas en la Biblia, pero en todos ellos se puede encontrar a Jesús y ser el centro también. Entonces Jesús debe ser elevado en cada uno de nuestros sermones. También debe dedicar tiempo el predicador para prepararse y dar un buen sermón. Un líder espiritual, y esta frase la investigué, dice lo siguiente: el discipulado debe convertirse en una disciplina personal e índole espiritual, algo que adquiere una dimensión privada antes de tener una proyección pública. O sea, para poder ser un líder espiritual, primeramente tengo que fortalecer la relación espiritual con Dios. Mi relación espiritual con Dios debe ir cada día en crecimiento, para así poder después transmitir a otros hermanos. Un pastor de oración. La oración es la base, fundamental. Es la fortaleza de todo pastor y de cada miembro. La fortaleza, y es lo que Jesús usó también para cuando estuvo en esta tierra,
oraba todas las mañanas fervientemente. Imagino que muchas veces quedó toda la noche orando, y la oración tiene mucho poder y el pastor debe ponerla en práctica cada día. Debe tener mucha disciplina, un tiempo específico y apartar un lugar específico para orar. El pastor tiene que tener relaciones públicas, tiene que estar siempre disponible, accesible, incluso no solo con los miembros de la iglesia, sino también con personas de la comunidad. El pastor debe formar esos lazos, esa relación con personas de la comunidad para después llevarles el mensaje de salvación. Debe tener mucho cuidado también con la esposa que elige. Esos lazos matrimoniales, familiares tienen que estar muy fuertes, porque va a ser la familia modelo para todas las familias de la iglesia. Y vamos a hablar un poco sobre la visitación. Usted nos daba 7 consejos muy buenos que nos pueden ayudar a ser visitadores de éxito, visitadores que puedan llenar a las familias. Y voy a decir los 7 consejos que usted nos daba. Es: arme un plan de visitación. No podemos improvisar una visitación, tenemos que estar muy planificados, tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer. Analice sus visitas de manera geográfica, hay que organizarlos para así sacar mayor provecho. Trate de no ir solo. Sabemos que las cosas se pueden prestar para mucho más cuando se trata de visitar a una hermana. Es mejor evitar ir solo. Tenga siempre un plan alternativo. El pastor debe estar preparado para todo, a las ocasiones, a situaciones que se vayan a presentar. Que las visitas sean cortas, comparta algo. Hay que ocupar el tiempo específico. Pastor, no podemos cansar a los hermanos. Nuestro tiempo tiene que ser corto, específico, una visita muy concreta y que llene a las familias. Los blancos, sabemos que tenemos blancos desde que llegamos a las iglesias. Nuestros jefes, podríamos decirlo, nos ponen unos blancos, ya sea bautismos, ofrendas, recolección, blancos de visitas, iglesias plantadas, material, revistas y clubes. Esos blancos el pastor tiene que cumplir con ellos. 5 es en la misión pastoral: expansión, crecimiento, educación, capacitación, hogar y familia. Esa es una de las áreas que a mí me gusta y quisiera un día especializarme en ellas. Las familias, poder ayudar a las familias, consejos matrimoniales sobre hijos, jóvenes, todas esas cosas. El pastor debe siempre estar interesado en el bienestar familiar. La estructura, iglesia muy bonita, decente, que atraiga también a los hermanos. Una misión acompañada de tecnología. Debemos de estar donde está el pueblo de Dios, y hoy en día el pueblo de Dios está en la tecnología. Y ahí debemos estar nosotros también, ahí deben estar los pastores. Con la amistad con los ancianos debe de ser fortalecida cada día. Para concluir, pastor, quisiera aportar lo que esta clase ha aportado para conmigo y un poco lo que investigué. Y yo le puse como tema esto: un pastor da su vida por sus ovejas. Y pienso en Moisés cuando digo esto. Para mí Moisés es uno de los más grandes líderes después de nuestro gran maestro Jesús. En la historia del Éxodo, cómo Moisés, de manera rápida se lo digo, ofreció su vida, puso su vida, estaba dispuesto a dar su vida por Israel. Cuando le dijo a Dios: no los borres, y si no, bórrame a mí también, porque Israel se había apartado de los estatutos de Dios, porque habían empezado a ser otros dioses. Moisés fue, podríamos decirlo así, a dar la cara por Israel, y estaba dispuesto a tenerse a todas las consecuencias con tal de que Dios perdonara a su pueblo. Y creo que eso es lo que debemos hacer nosotros: amar nuestras ovejas sobre todas las cosas, dar nuestra vida por nuestras ovejas, porque tienen un precio muy alto, muy alto, que Cristo Jesús lo pagó en la cruz. Nuestra misión es proclamar el evangelio al mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús a eso nos ha invitado, nos ha llamado, a servir a la comunidad, a fortalecer a los creyentes y prepararlos para el trabajo misionero. Pastor, gracias por la clase. Ha sido una clase de mucha bendición y espero seguir aprendiendo cada día más. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo.